Navidad es el regalo de amor más grande en el mundo, para compartir, no solamente para ti. Navidad es el regalo más grande que te pudo haber dado nadie, jamás. Navidad es Dios tocando a tu puerta otro año más, pero este es el año en el que tú le abres la puerta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ecos de salvación. Cristo en cada palabra. No se pierda. Un eco en cada corazón. Tenga vida eterna. Sean muy bienvenidos a este programa especial. Este es nuestro programa 20 de Ecos de Salvación. Y además es nuestro programa especial de Navidad. Híjole, qué maravilla. Qué maravilla estar aquí. Estoy sumamente emocionado, muy feliz de estar en este programa, pero además de estar con mis queridas colaboradoras. Bienvenidas. Ay, bienvenidos todos. Pues el día de hoy tenemos un programa con una temática que es la temática más importante de este año. Ha sido siempre, en cierta manera, la temática de nuestro año, pero hoy lo es más que nunca. Sin subtítulos, sin apellidos, hoy vamos a hablar de Jesús, de la vida de Jesús, ¿no? Y bueno, antes de eso, ¿a quién quieren saludar, Jackie? Yo quiero mandarle un saludo a una chica que conocí, bueno, que volví a ver después de un año justo esta semana. Se llama Vero. Si todo sale bien, el día que estamos grabando este programa nos va a acompañar en la iglesia. Yo la vi ayer y la invité a que viniera hoy. Pero si estás aquí en la iglesia, qué gusto. Si no, me dijo que iba a venir al evento de Navidad. Entonces, igual, vas a estar aquí en la iglesia. Bienvenidísima. Súper bienvenida. Aquí ya tienes mínimo 4 abrazos garantizados. Entonces, estoy muy feliz de que estés aquí. Y tú ya conoces del Señor. Tú ya sabes que Él quiere que te acerques todavía más a Él. Entonces, confía en su palabra, confía en las promesas que Él te ha dado y acércate. Sabes que no necesitas nada, no necesitas limpiarte, no necesitas nada. Él te ama y Él te recibe con los brazos abiertos. Y yo encantada de volver carne a ese abrazo. Entonces, bienvenida, preciosa. Buenísimo, Dorian. Sí, claro, también tengo en la mente a unas compañeras, amigas del trabajo. Gwen, si estás viendo esto, muchas felicidades. No voy a hacer pública esa bonita noticia, pero sabes que, bueno, ya muchos aquí lo sabemos y estamos orando por eso. Mitch, Annie y Grace, ustedes saben, les he compartido y me dio mucho gusto ver cómo podían escuchar lo que les he platicado. Este programa también se los dedico a ustedes y que sea de muchísima bendición. Pues yo quiero saludar con mucho ánimo, con todo el corazón lleno de amor a mis queridos amigos de Hightech Medical, mis compañeros de trabajo, con quienes hoy pues ya hemos establecido una buena mancuerna de trabajo. Para mi querido amigo Marco, Fer, Michelle, les mando un abrazo muy grande y espero que se la estén pasando súper bien en estas fiestas navideñas. Así que pues va el abrazo con mucho cariño. Y bueno, este es, como siempre decimos, un programa de nuestra querida Iglesia Cristiana Evangélica de México. Y pues queremos agradecer a nuestros pastores por esta oportunidad, por el espacio, por todo el apoyo y los consejos. Ya llegamos hasta Navidad. ¿Qué les parece? Ya llegamos. Sí, se logró. Pues realmente estamos agradecidos con Dios más que ninguna otra cosa, porque Él nos ha sostenido y nos ha mostrado todo lo que Él puede hacer cuando nos animamos a servirle, a predicar esa buena noticia. Y pues no sé, ¿tú qué te parece, Dorian, este año? ¿Cómo ha sido para ti aquí en Ecos? No es algo como que sea pan comido, ¿no? Que digamos el venir, les voy a confesar, o incluso el venir y levantarse temprano, siempre estoy como, 5 minutos más. Complicado. Sí, porque pues, o sea, entre la semana ya te paras temprano, ¿no? Ya tienes las ocupaciones
en la cabeza y en la familia y muchas otras situaciones, ¿no? Y posiblemente la carne humana sí cueste, ¿no? El tener un compromiso de esta magnitud, porque implica algo, ¿no? Pero también siéndoles muy sincera, ya estando en el momento, ya estando detrás de la cámara o frente a la cámara con nuestros hermanos, con nuestros invitados, el escuchar el mensaje es una gratificación, pero al 1000%, no al 100, es al 1000%, ¿no? Es como, valió la pena levantarse temprano, valió la pena tal vez desayunar agua. Exacto. Valió la pena lo que fuera, o sea, no cambiaría el haberme mejor, de haberles dicho, ¿saben qué? Mejor no voy. No, o sea, no valdría eso la pena completamente. Dios siempre nos habla, ¿no? Y somos todos testigos de que cada programa Dios ha hablado principalmente a nosotros, y esperamos que también nosotros seamos esa herramienta para que les hable a ustedes. Sin duda. ¿Y Jackie? Creo que es súper importante lo que dijo Dorian, porque mencionó todo lo que todos vivimos cada domingo. Y que justo creo que uno de los ejemplos más bonitos es que, no sé si les ha pasado, los días que más destruida me he sentido porque la semana ha estado horrible o porque he dormido poco, los hermanos han sido como, ay, te ves muy bien, y es como, ¿cómo me puedo ver bien si me siento? Entonces creo que es súper bonito que como el Señor nos respalda en todo eso, incluso en la apariencia física. Y justo creo que este programa lo queremos destinar a eso, a darle el reconocimiento a quien ha sido el proveedor principal de este programa. Cada programa le damos gracias a los pastores porque son nuestros líderes, pero no perdemos de vista que quien sustenta este programa es Jesús. Y como dijo Rubén, cada programa lo mencionamos y cada programa implícitamente o explícitamente su nombre está ahí, pero hoy venimos a hablar completamente de quién fue Jesús y por qué es tan importante en estas fechas de Navidad. Así es, sin subtítulos, sin apellidos. Hoy venimos a hablar de Jesús, no solo de su amor o de su gracia, venimos a hablar de Él porque es la historia más bella jamás contada. Así que vamos a empezar con nuestro programa de hoy. Y vamos a empezar fuerte con nuestro dato curioso. Y en esta ocasión tenemos un dato, como digo, específicamente acerca de Jesús. Dorian, haznos el honor, por favor. Sí, por supuesto. Como saben, este es nuestro especial de Navidad, y qué mejor forma que hablar desde el principio, ¿no? Bueno, y creo que todos lo saben, incluso tienen su representación en sus casas algunos, pero Jesús no nació en un lugar de comodidad, en un palacio. El rey del universo, el creador, no nació ni siquiera como, pues, en algo bonito, sí. Nació en un lugar de paso, por así decirlo. Ese es nuestro tema, ¿no? Y eso, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Por qué es algo importante? Porque es nuestro dato curioso. Correcto. Creo que, como en cada programa, el dato curioso va relacionado con el resto del programa. Pero a mí se me hace súper importante mencionar esto porque uno pensaría, o sea, a este momento de la historia ya conocemos quién fue Jesús. Sí. Ya sabemos que es el Salvador de todos nosotros. Pero en ese momento, ya sabiendo esto, uno pensaría, justo como dice Dorian, van a ser mínimo en una casa, ¿no? Mínimo en un lugar donde haya techo. Ajá. En realidad, más al rato les vamos a explicar por qué se dieron las cosas así, porque no fue casualidad. Pero él nació en un pesebre y la Biblia habla de que visitaron, y de ahí derivan muchas de las tradiciones que tenemos, pasó por varios lugares para poder buscar un lugar en donde quedarse para que María pudiera dar a luz. Y no había lugar para ellos, o sea, desde la perspectiva podemos imaginarnos que no había lugar para el Salvador del mundo, o sea, obviamente las personas en ese momento no lo sabían y proféticamente tampoco estaba establecido que a la primera dijeron, sí, pásate, vente ya, aquí hay lugar para ti. Te estábamos esperando, ¿no? Exacto. Ajá. Pero es súper curioso ver cómo el Dios de este universo se volvió carne. Y no nada más eso, ya desde ahí tenemos una renuncia total a su gloria en volverse carne. No solo eso, sino que llegó al punto de nacer en un pesebre. Nosotros ahorita ya vemos el pesebre como una cosa bonita, ¿no? Por la misma tradición y por el mismo contexto. Algo artístico. Exacto. Como incluso algo un poquito romantizado, digamos. Pero en ese momento estamos hablando de que era un montón de paja en una como granjita, podemos pensar, en donde algo como un establo. Y era meramente por darle un poco de calor al bebé, o sea, entendamos que lo que implica ser bebé, ¿no? No te puedes limpiar, no puedes hacer nada por ti mismo y que tus papás tengan que buscar eso para ti, aún sabiendo que eres el Salvador del mundo, porque María y José ya lo sabían, ellos ya tenían consciente de eso. Yo me pongo un poco incluso en el lugar de ellos, como de, traigo aquí al Salvador del mundo, ¿por qué nadie me abre la puerta? ¿Por qué nadie me recibe, no? Entonces, se me hace algo... Es muy fuerte. Súper potente. Ahora,
uno de los significados que nosotros podemos extraer de eso es que Dios habita en donde está la humildad. Justamente. Es decir, que cualquiera de nosotros podría decir que no somos dignos de que Dios entre a nuestra casa o incluso a una de nuestras situaciones más difíciles y complicadas. Sí. Pero Jesús decidió venir aquí y habitar lo más humilde que había. Y entonces en los momentos más difíciles de nuestra vida, los más oscuros, donde tenemos la economía más castigada, Dios está ahí habitando ese lugar. No solamente en un palacio, en un lugar de oro o de madera de acacia, como en el Antiguo Testamento se pretendía, sino cerca de ti, como dicen ahora en estos tiempos, en tu momento más humilde. Dios puede estar ahí, ¿no? Sí. Y la otra es que era un lugar público, ¿no? Justamente. Sí. Justamente. Pero, o sea, no por eso significa que Dios estuviese peleado con las riquezas, o no es como que si eres alguien con este poder adquisitivo, no vaya a entrar en tu casa, no esté invitado, ¿no? Todo lo contrario, o sea, Él es el rey, la gloria, toda la gloria es de Él y Él lo creó, ¿no? Simplemente que también Dios ve la humildad del corazón, ve la humildad de las circunstancias, y incluso para ese gran rey tan hermoso, tan glorioso, ahí Él puede entrar y no es como que te haga el feo, ¿no? No es como, o sea, nació en un pesebre, como decía Jackie. Es para todos, en todas las economías, en todas las situaciones. Dios vino a abrir la puerta. Por eso decía que nació en un lugar público, Sí, al alcance de todos, a la vista de todos. Cosa que hoy vamos a hablar también cómo partió esa frontera entre Dios y los hombres, ¿verdad? Correcto. Jackie, comentarios finales. Pues justo eso, el recordar que Dios no espera un lugar perfecto para llegar a tu vida. Creo que ese es el trasfondo directo para nuestra experiencia personal. Si aún en su nacimiento lo hizo en un lugar tan humilde, un lugar que podríamos pensar tan improvisado, pero que Él conocía a la perfección, ¿cuánto más no lo va a hacer en tu vida? Como estés ahorita, cuál sea tu condición, como decían mis hermanos, si tú sientes que no te sientes lo mínimamente digno, te lo digo, ninguno de nosotros lo somos. Y así nos acercamos y así nos recibe. Entonces, no esperes más. La invitación siempre te la hacemos, pero ven y hoy te vamos a explicar más sobre eso. Espero que este programa a alguien se le ocurra ponerlo en una cena de Navidad, ahí con la familia, todos reunidos, y que puedan tomar esa conciencia de que en este momento estamos recordando que Dios está ahí con nosotros reunido en nuestras casas porque vino al mundo para salvarlo. Pues vamos a la siguiente sección. Sigamos. Pasaje bíblico. Pues estamos ahora en nuestra sección de pasaje bíblico. Y como en cada ocasión, la idea es leer la Biblia tal cual, ¿verdad? Para que ya no sigamos diciendo, y que no sea el propósito de año de 2026, claro, si lo puedes hacer sería fantástico, leer la Biblia. Por eso estamos leyéndola tal cual, para tener ese texto completo en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, por favor, háganos el honor. Vamos a leer Mateo 27. Judas se ahorca. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», declaró, «porque traicioné a un hombre inocente». «¿Qué nos importa?», contestaron, «ese es tu problema». Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. «No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo», dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías, que dice: «Tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como le indicó el Señor». Juicio de Jesús ante Pilato. Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó el gobernador. «Tú lo has dicho», contestó Jesús.
Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguna de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador, cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, al que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquella mañana él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad, Barrabás o Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: «Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él». Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: «¿A quién de estos dos quieren que les deje en libertad?». «A Barrabás», contestó la multitud a gritos. «Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?», preguntó Pilato. «Crucifícalo», le contestaron a gritos. «¿Por qué?», insistió Pilato. «¿Qué crimen ha cometido?». Pero la turba rugió aún más fuerte. «Crucifícalo». Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: «Soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes». Y la gente respondió a gritos: «Nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos». Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después le entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. La crucifixión. En el camino se encontraron un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Este decía: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona. «Pero mírate ahora», le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz». Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. «Salvó a otros», se mofaban, «pero no puede salvarse a sí mismo. Con que este es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él». Confió en Dios, entonces, que Dios lo rescate, ahora si lo quiere, pues dijo: «Soy el Hijo de Dios». Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él, de la misma manera. Muerte de Jesús. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: «Elí, Elí, lema sabactani», que significa: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, le puso sobre una caña de junco y le levantó
para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera, a ver si es Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron a la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a mucha gente. El oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Entierro de Jesús. Al acercarse la noche, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. La guardia en la tumba. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si esto sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Bueno, la verdad es que no ha sido fácil presentar la escritura completa porque hay ciertamente pasajes bellísimos y hay otros muy fuertes como este. Y creo que es muy providencial, no lo habíamos planeado así, ¿verdad? Sin embargo, hoy que estamos hablando del mensaje de salvación, de la vida de Jesús, concluir este año con este capítulo de la Biblia que nos habla de la crucifixión de Jesús es algo tremendo. Y es que no se puede hablar de la venida del Salvador al mundo sin hablar de su crucifixión, del sacrificio que hizo por nosotros y que completa esa tarea que Él vino a desempeñar en este mundo. Así que esta es la Biblia tal cual y nos estamos quedando en este punto donde Él está descansando en la tumba, totalmente sellada, y todos sabemos cómo termina esa historia, pero la vamos a contar el próximo año en nuestro primer programa de Ecos de Salvación, así que esperen la segunda temporada, ¿no? Porque vamos a empezar justo con este momento glorioso que vendrá después de este momento de gran sufrimiento de parte de Jesús, ¿no, Dorian? Justamente, y eso como mencionas, hoy hablamos de la buena noticia, ¿no? De la Navidad, del nacimiento del Salvador de todo el mundo, pero ese Salvador del mundo tuvo que morir por nosotros para que así fuera hecha la tarea, ¿no? Para que así cumpliera esa salvación. Y como dijo Rubén, gracias a Dios, aquí no se termina esta historia. Hasta el momento tenemos el corazón destrozado, y cualquiera que pudo haber conocido la historia, incluso por alguna película, puede entender el grado del sufrimiento. Y si no, les invitamos a que tal vez puedan buscar, ¿no? Porque está incluso análisis científicos y médicos de cómo fue este maltrato hacia el cuerpo de Jesucristo. Poder entender eso creo que es algo que llega hasta los huesos, ¿no? Contrista hasta los huesos, y puedes pensar en cómo sufrió de esa manera por mí, ¿no? Y así por mí, por Jackie, por Rubén y por ti, ¿no? Y por todo mundo, y solamente por amor.
Hay varios versículos en la Biblia que mencionan que el Señor era un hombre de dolores. Y es bien bonito en esta perspectiva ya de que sabemos cómo termina la historia, pero sí, es hermoso para nuestro corazón el poder ver cómo desde el principio de su vida está marcada por sufrimiento. Ya mencionamos el cómo nació y fue terminada con sufrimiento. Ahora, a mí me gustaría meter aquí un par de cosas extra que se me hace bien padre, porque justo en la semana estaba viendo como debates de este tipo, ¿no? De cuando quieren como desacreditar nuestra creencia de cómo Jesús resucitó y todo esto, ¿no? Y uno de los argumentos es, se robaron el cuerpo. En la misma Biblia está dicho que previnieron eso, o sea, no había forma de que eso pasara, ¿me explico? No pasó. Y otra, se me hace bien fuerte el cómo los guardias, cuando se dan cuenta lo que pasa al morir Jesús, dicen, era el Hijo de Dios. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, no te esperes al punto en el que veas que los cristianos desaparecimos, como está profetizado, o que se vea realmente que nosotros te estábamos diciendo la verdad. Lo hemos dicho muchas veces, insistimos tanto, es porque esta es la verdad y porque tenemos la certeza de que esta es la fuente y este fue el sacrificio mayor y único necesario para que tú pudieras acercarte. Así Entonces, toda esta historia, como dice Dorian, te quiebra el corazón, y créeme que nosotros como cristianos, incluso los que no son cristianos, más de una ocasión, por ejemplo, viendo la típica película de Semana Santa, ¿no? Ajá, de la Pasión de Cristo, terminas llorando porque es muy fuerte. Pensémoslo incluso quitando un poquito de juego la deidad de Jesús. El que sacrificaron hacia un hombre es durísimo. Fuertísimo. Recuerdo que en alguna ocasión aquí en la iglesia el pastor hizo un análisis desde el lado, llamémoslo un poco legal, del sacrificio de Jesús, y él mencionaba que ha sido el juicio más injusto de toda la historia, en toda la extensión de la palabra. No había motivo para nada de eso, y aún así el castigo fue excesivo y fue completamente injusto. No, y no se defendió, ¿no? También por eso él no se defendió porque él sabía, y él le dolía su espíritu, él le dolía esa acción que iba a ese sacrificio, pero aún así él lo decidió, ¿no? Y justamente quería también decir eso, él decidió por amor sacrificarse, y esta creencia, o sea, decía Jackie, no esperes a ver algo, no esperes, incluso no esperes a decir, no lo siento, no siento que me tengo que arrepentir, o no entiendo realmente esto, y el pastor también nos ha comentado, la fe y todo esto es una cuestión de una decisión, ¿no? Y el momento en el que tú dices, lo quiero, es cuando Dios va a entrar en tu corazón, ¿no? No es por no sé, quiero que me muestres, no es un reto, no es un, con un corazón altivo ni soberbio, me cuesta trabajo, ¿no? Puedes decir, me cuesta trabajo creerlo, me cuesta trabajo tener fe, me cuesta trabajo entenderlo, pero quiero creerlo. Con eso ya tienes, ¿no? Para que el Creador y el Salvador, este Salvador tan maravilloso, pueda entrar en tu corazón y en tu vida. Hoy es ese día especial, hoy es el día perfecto para que aceptes este regalo en tu corazón, para que aceptes a Jesús en tu corazón. Pero vamos a seguir hablando de eso a lo largo de este programa. Embajadores de su reino. Y bueno, vamos con esta sección. Ya ustedes ya saben que es mi favorita. Este es Embajadores de su reino. Y tenemos un tema que creo que le encantó a Rubera. Así que, sí, si quieres, tú puedes abrir esto. Muchas gracias. Yo dije, no me toquen mi Embajadores de su reino, porque está bellísimo. Es que es lo más impresionante que ha pasado en toda la historia. En toda la historia. A ver, empezando por una, es que ya no sé ni cómo decirlo, pero puedo decir que no ha existido ningún hombre como Jesús, número uno. Puedo decir que nunca ha existido un hombre más importante en la tierra. También. Seas cristiano o no seas cristiano, estés o no inmerso en una cultura occidental, hay una situación que es el segundo universal. Dato curioso por el mismo like, la misma suscripción, ¿no? Cómo Jesús parte la historia del mundo en antes de Cristo y después de Cristo. Sé que de esto han hablado muchísimas personas, para bien o para mal, pero es algo que solo sucedió una vez. Muchas personas pueden ser tan importantes que crearon su propia dinastía, que tienen una pirámide, que les escribieron un libro, ¿no? Una moneda, un nombre de una calle,
pero solo Jesús y nadie más que Jesús, ni antes ni después, partió la historia en dos de esa manera. Y a mí me parece que aunque obedezca a algún proceso político, porque no desconocemos cómo Roma intervino en esta parte y demás, pero estoy plenamente convencido de que si fuera solo algo político, ya lo hubiera logrado alguien otra vez, ¿no? Claro. Alguien con un presidente con mucho ego o uno de esos dictadores que quieren todo para sus reflectores y demás, y no ha podido ser así porque no existió nadie como Jesús. Nadie habló como él, nadie vivió como él, vamos a hablar de eso en un ratito más, pero nadie murió por toda la humanidad y nadie resucitó como Jesús. Y eso es algo que no va a poder ser superado. Los récord Guinness están ahí para ser rotos, ¿no? Sí, justo. Pero este es imposible. Es el hombre más admirable, es el hombre que tuvo una vida ejemplar y lo cambió absolutamente todo. ¿Qué les parece? Pues es que es súper curioso porque incluso cuando la gente se aferra a no creer que Jesús fue Dios, terminan obedeciendo a mínimo fue una persona excelente. O sea, no pueden renunciar a eso. La evidencia más fuerte que tenemos es el tema del tiempo. O sea, quieras o no, obedeces ahí. Todos existimos bajo esa idea de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, y creo que este comentario va muy aunado a la parte anterior. El Señor se revela a ti a través de su creación, pone infinidad de testigos para que tú creas en Él. El tiempo solo es uno de ellos. Solo sal a tu ventana a ver el cerro y ve lo precioso que es. Imagínate la estructura y cómo fue creado y el Señor se revela ahí a ti. Lo decía Dorian hace rato. El punto es que tú quieras creer. O sea, cuando estaba muy chiquita yo le preguntaba a mi mamá como, es que ¿por qué Dios permitió que hubiera cosas que podían aparentar que avalaban que Él no existió? Y yo tengo una convicción desde muy pequeña, vuelvo y digo, cuando hablo de que son ideas mías, de que el Señor puso exactamente la misma cantidad de cosas para que creas como para que no creas. Realmente es que tú decidas aferrarte a las que puedes creer. El mundo te va a explicar todas estas de acá, como de que robaron el cuerpo, que a lo mejor fue una cuestión política el por qué dividieron así el tiempo. Infinidad de cosas que vas a decir como, tal vez sí, puedes irte para allá. Pero lo que es real, lo que es verdaderamente cierto y es incluso comprobable, es de lo que venimos a hablarte aquí. Justo dice Rubén, ya habría pasado otra vez. O sea, si fuera una cuestión nada más de ego, una cuestión incluso como conspiracional para que todos creyéramos en Dios, ya habría pasado, no ha pasado. Y ni siquiera podemos pensar en una forma, bueno, a mí no se me ocurre una forma en la que pudiéramos llegar a ese punto de dividir el tiempo otra vez. Sencillamente pasó. No, es un impacto. Es un impacto tan grande. O sea, y han habido personas, han habido situaciones en la historia de la humanidad realmente también muy grandes que impactaron, ¿no? Por ejemplo, no sé, una guerra que gracias a una guerra se hicieron los derechos humanos, ¿no? O sea, han habido cosas impresionantes con un impacto real mundial, pero ninguna de ellas marcó la historia para que se dividiera. Para estar en los libros de historia, sí, ¿no? Para conocerlo, para reconocer la importancia o los errores, claro que están, ¿no? Pero nadie en toda la historia de la humanidad ha marcado así el tiempo, como decía, ¿no? Es indudable, es incuestionable y pueden negar lo que quieran, pueden decir, porque incluso me ha tocado, maestros, es como de que, es que, ¿cómo podemos saber que Cristo existió, no? Hay muchas evidencias y solamente cuestión de buscarle, ¿no? Pero, o sea, es que es algo que simplemente está, e incluso, ahorita recordaba algo que tal vez lo conozcan, ¿no? Alguna vez creo que Paul McCartney dijo, nosotros los Beatles somos incluso más famosos que Jesús, ¿no? Y es como, qué osadía, qué tontería, qué soberbia, ¿no? Qué soberbia, ¿cómo se atreve, ¿no? ¿Cómo puedes tú pensar que eres más famoso, más importante que Jesús, cuando Jesús es el único? Sí. ¿No? Es el único que estés en China, en África, en la Patagonia, está antes y después de Cristo. Definitivamente. Antes de Jesús, el tiempo se medía un poco así. De hecho, había una intencionalidad de medirlo así. Justo. En el año cuarto del rey Artajerjes, en la dinastía tal, durante el mandato del faraón tal. El tiempo estaba íntimamente ligado con grandes líderes, con grandes gobernantes. Pero ¿saben qué?
Jesús no gobernó aquí en la tierra, ¿sí? No gobernó Israel. No era, aunque muchos lo veían, decían, es nuestro rey, porque él es un rey mucho más allá de los temas de la tierra. Pero él no fue ese gobernante, y hubieron personas como Napoleón que dominaron el mundo entero, que si hubieran querido hubieran podido ordenar o dictar que el mundo se ajustara antes o después de Napoleón, pero nadie lo piensa así, porque no se trata solamente de alguien que fue políticamente relevante, sino que nunca hubo una vida así en esta tierra. Han habido personas muy buenas, maravillosas, han habido grandes discursos, grandes descubrimientos científicos, muchas cosas que han cambiado nuestra manera de vivir, pero solo uno vivió como Jesús. Nadie más. Él es, yo lo veo y digo, es hermoso. Y a veces se piensa que quienes creemos así es porque no tenemos información, ¿no? Porque no sabemos de historia, porque no sabemos de ciencia. Al menos puedo decir que las conozco a ustedes, conozco a muchos de los que están con nosotros. Muchos de nosotros somos personas leídas, inclusive profesionistas, etcétera, que no estamos aquí para hablar de nuestras credenciales. Pero yo he leído una infinidad de biografías, he visto películas, y puedo admirar a muchos, pero solo Jesús me parece precioso. Solo Jesús me parece santo, solo Jesús me parece perfecto, solo Él me parece Dios, ¿no? Y eso es la razón por la que estoy convencido de que el pisar con la planta de sus pies esta tierra lo cambió absolutamente todo. Y así es. Tenemos 2500 años. Perdón, 2000 años. No sé dónde estoy. Tenemos 2000 años que no ha cambiado esta situación. Pero antes de él hay 10,000 años que están datados de historia y nunca pasó. Y antes de la escritura en la prehistoria jamás pasó. Jesús es un hito que no se va a repetir. Él solo es Dios. Y Dios aquí en la tierra cambiándolo todo. Y eso también quiere decir que ese puede ser el antes y después de cada persona en lo individual, ¿no? ¿Qué les parece eso? Bueno, y es que también algo muy bonito, de hecho así lo menciona, ¿no? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, naces de nuevo, y justamente es un antes y un después de Cristo, no solamente para la historia, sino es para tu propia vida. Es Dios entró en ti y te hizo una nueva criatura. Ahora las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y es algo muy hermoso. Pues que este día maravilloso, si estás escuchando este programa, que pudieras guardar esta fecha de 24 de diciembre o 25 de diciembre de 2025, digas, este fue mi antes y mi después de Cristo. Ay, qué gusto. Exposición. Bueno, pues para esta sección vamos a hablarles, como hemos mencionado a lo largo del programa, puntualmente cuál fue la vida de Jesús, desarrollándola poco a poquito, ¿no? Entonces, si gustan, voy a empezar yo. Claro, Sí, por favor. por Les favor. quiero hablar un poquito sobre el nacimiento de Jesús. Fue algo que ya abordamos al principio, un poquito superficial, pero quiero hacer el hincapié en que el nacimiento de Jesús no fue algo improvisado, no fue algo que se dio porque, en el pesebre donde nació fue donde encontraron el lugar. Todo estaba profetizado. Yo creo que una de las cosas que a mí me llamó más al corazón cuando decidí involucrarme bien en, como decía Rubén, ya no nada más en porque mis papás creían, sino ya meterme yo en por qué creo esto, qué fue lo que pasó, me pareció brutalmente asombroso el cómo toda la vida, yo voy a dedicar un poco de la infancia, que fue lo que a mí me llamó la atención, toda la vida de Jesús durante su infancia fue profética. El cómo fue concebido, cómo fue el embarazo de María, cómo nació, cómo tuvo que viajar sus papás cuando él estaba pequeño. Entonces, para empezar, les quiero leer Isaías 7:14. Sí, 7:14. Que a mí me gusta mucho la versión de la Reina Valera. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel.
ya en ese escenario tenemos marcadas varias profecías de cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. Yo me quiero meter puntualmente en, no fue casualidad, o sea, nada de la vida de Jesús. Yo creo que el otro año podemos destinar un poco de tiempo a explicar cada una de las profecías del nacimiento y de la vida de Jesús en general, pero todo fue profético. O sea, de verdad, cuando yo me puse a leer eso fue como, no entiendo. Pero bueno, es precioso el verlo de esa forma. Ahora, si nos vamos un poquito avanzando en la historia, ya cuando el Señor ya fue el Jesús que todos conocemos, ¿no? El que hacía prodigios, el que hacía señales. Es bien fácil fijarnos en la vida de Jesús del lado milagroso, del lado, él hacía un montón de cosas por la gente, sanaba. Lo leímos ahorita en Mateo, ¿no? Como hablaban de él, de que, pues salvó a otros, pero no se puede salvar solo. Pero a mí lo que se me hace más complejo dentro de la vida cristiana general, como en la vida de Jesús, es cómo vivió él, cómo se desempeñó en su día a día. O sea, creo que hasta la fecha, a mí, y creo que cualquier persona puede parecer inconcebible pensar en lo vivió a la perfección, no había pecado en él. Creo que muchas veces, y lo hemos dicho aquí, nuestra perspectiva de la realidad nos hace querer condicionar lo que la palabra nos dice que pasó. Si a nosotros nos dicen Jesús no tuvo pecado, es como, tal vez tantito. Ajá, como que, y yo voy a ser muy sincera, cuando antes de meterme a este tipo de estudio y ver cómo la vida de Jesús fue completamente Dios y fue completamente hombre y te convences de eso, yo también decía como de, pues es que no toda su vida está relatada en los evangelios, o sea, no era como que fueran con él todo el tiempo, ajá, o sea, no había como un live stream todo el tiempo con Jesús para poder ver que no pecó, ¿no? Pero realmente es que es verdad, o sea, su vida completa era destinada a eso. Si lo vemos desde el principio de su nacimiento, ya lo mencionamos, fue completa humildad, fue completo, pues si lo quieren ver así, yo lo consideraría un poco humillación para un Dios, o sea, el humillarse completamente por ti y por mí. Como una vida que empezó así y ya vimos cómo terminó, no iba a ser destinada únicamente para darle gloria a Dios y cumplirse en perfección. Y para eso me gustaría leerles el Salmo 48, que creo que es lo que marca perfectamente ahí. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese podemos saber perfectamente que era el pensamiento de Jesús en todo tiempo. Él se agradaba de hacer su voluntad. Y si lo quieres ver de forma muy rápida, que lo van a hablar mis hermanos más adelante, pero lo podemos ver lo que pasó en el Getsemaní. Cuando él decía, yo no quiero hacer esto, si es posible, quítame esta carga, pero haz tu voluntad. Ese es el punto más extremo de obediencia a Dios, él como hijo, y podemos tener de garantía que toda su vida fue así, toda su vida fue dedicada a darle honra y no hubo pecado en él. Justamente. Wow. Bueno, yo les quiero hablar un poquito más de... Ya también tuvimos contexto hace ratito con lo de la crucifixión, pero aquí vamos a hablar de profecías, ¿no? Porque no solamente nos basamos en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, y dar esa fidelidad de que, como decía Jackie, no fue casualidad, no fue un hecho histórico dado nada más porque sí, no fue un hombre grandioso que tuvo un juicio injusto, sino que esto ya venía dicho desde miles de años antes, ¿no? De su nacimiento, ¿no? Y aquí es la profecía es de un justo que muere para redimir a la humanidad, ¿no? Y estamos también en el mismo libro, en Isaías 55, dice del 2 al 3, dice, ¿para qué gastar su dinero en alimentos? Sí, es verdad. 53, 4 al 6, perdón. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Le convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte porque yo soy el Señor tu Dios. Y el siguiente es Salmos 22. Sí, 18. Permítanme tantito que aquí lo tengo. Ya se me perdió. Aquí está. Salmos 22, ¿de qué? 16, gracias, Jackie. 16, 18. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me ahorca. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Bueno,
que ustedes lo vieron aquí, leyeron con nosotros justo Mateo, que es prácticamente lo que dice en estos pasajes, ¿no? Y que, como les dije, fueron miles de años antes de que estas situaciones pasaran, y cómo se cumplieron al pie de la letra, ¿no? Cómo hablan de precisamente esta injusticia. Y es que desde un principio, el pensar en un sacrificio es algo doloroso, ¿no? El sacrificio de lo que tú quieras, ¿no? Para lo que tú quieras. Un sacrificio implica derramamiento de sangre, ¿no? Pero no se quedó ahí, y también ya lo había bien mencionado ella, que aquí fue una humillación completa, y no de cualquier persona. O sea, pueden humillarme a mí, pueden humillar a cualquiera de nosotros, hábiles mortales, con pecados, con errores, con un carácter difícil, con todo lo que tú quieras, con un pasado, pero aquí humillaron a un Dios perfecto, santo, justo, ¿no? Y es lo que aquí decía, y también les invito a que puedan ver el resto de nuestros programas, porque aquí ya se habló y se ahondó sobre eso, ¿no? De el por qué este sacrificio de este hombre justo era necesario, de este Dios justo era necesario para redimir el pecado de toda la humanidad, ¿no? Porque solamente así es como nos iba a alcanzar, como íbamos a poder alcanzar nosotros salvación. Definitivamente. Recapitulando, entonces Jesús nació de un embarazo virginal. Y desde su nacimiento, cada uno de sus actos fueron el cumplimiento de toda la profecía bíblica, de todo el Antiguo Testamento, entre 700, algunos de los textos que ustedes leyeron tienen 700 años antes de que llegara Jesús a la tierra, y otros más. Y él fue humillado, fue agredido en todas las maneras posibles, y fue crucificado por nuestros pecados. Pero dice Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Y luego Salmo 118, 22 al 24 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó al tercer día, y esa es la gran esperanza que tenemos. Jesús ese día no solo venció a la muerte, sino que la venció para siempre. Dice aquí, la destruyó para siempre, y eso nos afecta positivamente porque tenemos esta esperanza de la vida eterna por medio de Jesús. Una vida eterna, espero que el próximo año tengamos muchos programas para hablar de esto, porque es una vida eterna en otro contexto totalmente diferente. Jesús vino a salvarnos en tantas maneras que no las puedo enumerar. Vino a salvarnos de las consecuencias de muchos de nuestros actos. Vino, y sobre todo de todas las consecuencias espirituales. Vino a salvarnos de cómo estábamos llevando y a dónde estábamos llevando este mundo. Vino a salvarnos de lo que podríamos vivir si no tomamos conciencia de lo que vino a predicarnos y a enseñarnos. Vino a salvarnos de vivir una vida sin Dios, porque la humanidad le había prácticamente dado la espalda a Dios. Y en todo esto Jesús fue victorioso, ¿no? Una de las cosas que marcan esta parte final de su historia en la tierra fue Él en la cruz diciendo, consumado es. Cumplió toda la profecía, cumplió todo lo que le había prometido a los profetas, a quienes ni siquiera sabían que estaban profetizando, como un salmista, como el mismo Abraham, etc. Y hoy viene a hacer eso mismo en tu vida. Yo quiero preguntarte con honestidad si no han habido momentos en tu vida donde dices, cómo quisiera que alguien viniera a salvarme en este momento, ¿no? Estos momentos completamente difíciles, estos momentos donde humanamente y materialmente no hay una salida. Esta es la salida. Jesús vino al mundo de la manera más oportuna posible y hoy está tocando la puerta de tu corazón para venir a ti también de manera personal, pero también de manera muy oportuna a salvarte de todo lo que tú puedas llegar a necesitar. Hoy es el día para recibir a Cristo en tu corazón. Y quisiera, antes de terminar este mensaje, pedirle a mi querida Jackie si pudieras
a ayudar a una persona que tal vez en este momento esté diciendo, es el momento de aceptar que esta historia pasó, que pasó en beneficio mío, y hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón. Así que si esta es tu situación en este momento, Jackie nos va a dirigir en una oración que puedes hacer para recibir a Jesús en tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho con nosotros y con las personas que ven este programa. Te doy gracias porque has estado con cada uno de nosotros, Padre, porque tu vida preciosa y perfecta es por sacrificio y por amor a nosotros, Señor. Te pido, Padre, que las personas que estén viendo este video acepten y te reciban en su corazón. Para eso te invito a que ores así. Señor, yo te recibo en mi corazón, Padre. Ven a reinar mi vida, Señor. Te reconozco como nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Reconozco que tú moriste en una cruz, Señor, que toda tu vida fue dada como ofrenda y como sacrificio perfecto para pagar nuestros pecados, Señor. Reconozco que tu muerte es suficiente para yo poder acercarme a Dios, Señor. Te pido que entres a mi vida, que limpies cada una de las partes que tú conoces, que necesitan luz y que necesitan que tú llegues ahí, Señor, que necesitan restauración, que necesitan amor y que necesitan eso que solo tú nos puedes dar, Padre. Te pido que me recibas como tu hijo, te pido que me recibas en tus brazos y que cambies mi vida de aquí en adelante, Señor. Que el día de hoy podemos decir que es un antes y un después de Cristo, Señor. Te damos infinitas gracias, Padre, confiamos que estas palabras son escuchadas por ti, Señor, que son recibidas y que a cada una de las personas que ore de esta forma los abrazas, Señor, y los recibes, Padre. Que el día de hoy pueda ser un día especial, Señor, y que lo recuerden el resto de sus vidas, Señor. Te damos infinitas gracias y ponemos a cada una de esas personas en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la siguiente sección. Pues ha terminado, no lo puedo creer. Terminó nuestro programa especial de Navidad. Gracias por estar aquí. Gracias no solamente a ustedes, también a mis queridos hermanos que están aquí detrás de cámaras y que todos conocen por mérito de otros programas. Infinitas gracias por este año. Gracias a todos los que nos siguieron, a los que estuvieron con nosotros programa tras programa. Ha sido de gran aliento. Si alguien nos ha dicho, les quedó muy padre, esto me gustó, etcétera. En todo caso, toda la gloria es para Dios, todo el reconocimiento es para Dios. Él es el que nos puso aquí y nos ha ayudado. Pero estamos cerrando este año. Todavía nos falta un especial de Año Nuevo, que también esperemos que entre a sus hogares. Si van a tener una cena o algo, lo pueden poner un ratito ahí, como antes solían poner la televisión y poner sí. Estos programas. Ya yo veo que no se hace. Bueno, pueden poner este programa, es una sugerencia, ¿no? Para verlo en familia, ¿no? Y compartir este momento y alinear también qué es lo que estamos celebrando hoy, ¿no? Porque a veces lo perdemos un poco de vista. Gracias por este programa. Y Jackie. Pues yo quiero mencionar algo rapidísimo. Yo sé que en estas fechas también hay personas que la pasan solos. Que hay gente que estas fechas, muy lejos de representar algo lindo, suele ser algo de dolor. Yo quiero que cada una de esas personas hoy recuerde que hubo una persona que sintió el amor más grande que puede existir por ti. Y recuerda eso. Si algo que queremos que te quedes de todo este programa, te hemos hablado de cómo nació, cómo vivió, cómo murió, cuán injusto fue su sacrificio, fue todo por amor. Yo te puedo garantizar que ninguna parte de esas implicó algo que él no estuviera dispuesto a dar por ti. La misma palabra dice que a él no le quitaron la vida, sino que él la entregaba por amor a nosotros. Entonces, si el día de hoy sientes que estás solito, que no hay amor para ti, es la fuente de amor inagotable. Nosotros solo estamos aquí como representantes para recordarte eso. Entonces, de verdad no pierdas la esperanza. Ven a la iglesia. Te lo decimos cada programa y esto no va a ser la excepción. El propósito de todo esto es ven. Rubén siempre lo dice. Exacto. Ven. Rubén siempre lo dice como, no te freses. Entonces, ya. De verdad, ven aquí con nosotros. Creo que podemos acercarte ese amor del que te hemos testificado tanto de forma física. Te vamos a abrazar, te vamos a recibir, te vamos a escuchar y créeme que vamos a ser los más felices de que estés aquí. Claro que sí. Y bueno, como saben, este es nuestro especial de Navidad y solamente
es lo que les queríamos compartir, ¿no? Es la Navidad, ¿por qué? Porque es el nacimiento del Salvador, ¿no? Y eso significa Navidad, el nacimiento. Y nosotros lo celebramos con nuestros corazones llenos, con mucha felicidad, sí para compartir con nuestra familia, sí para regalarnos algún detalle, sí para cenar juntos y para agradecer, pero principalmente es para celebrar y agradecer el nacimiento del Salvador del universo, ¿no? Y eso es lo que nos representa. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo y sabemos que esto solamente es una fecha por comodidad, porque así se acostumbra, no es realmente la fecha más legítima de su nacimiento, pero lo celebramos porque somos los más felices, porque vino el Salvador del mundo aquí, ¿no? Ojalá lo celebráramos todos los días. Sí, claro, exacto. Y bueno, pues sin más, ¿les parece si lleváramos juntos? Bendito Señor Jesucristo, mi Dios Todopoderoso, gracias por esta gran oportunidad, por este privilegio, por este honor, Padre Santo, de poder compartir estas cámaras, Padre Santo, con mis hermanos. Gracias por la disposición, gracias por las puertas de esta iglesia, gracias por todas tus bendiciones derramadas en las semanas, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. No hay nada más que podamos decir, porque ni siquiera un gracias es suficiente, mi Dios Todopoderoso, pero esperamos ser siempre útiles y herramientas en tus manos, Padre Santo, que este mensaje sea llevado a los corazones que lo necesitan, mi Señor Jesús, que sea tu voz, sean tus palabras las que convenzan, tu Espíritu Santo el que entre, Padre Santo, a los oídos de cada una de las personas que puedan ver este video, Padre Santo, este proyecto que se ha hecho, Padre Santo, siempre orándote a ti, mi Señor, siempre a ti, poniéndote como el estelar, como el protagonista, como el único, Señor Jesús, el que sostiene, Padre Santo. Gracias por tu gran amor y por tu misericordia, bendito Dios. Ponemos en tus manos a cada uno de los integrantes y a cada una de las personas que van a compartir o que verán este video, mi Señor amado. Rogamos, Padre Santo, de tu gran amor, de tu misericordia, de tu protección, de todo, Padre Santo, para el año venidero, mi Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo y tu gran amor entre al hogar de cada persona en esta Navidad, bendito Dios. A tu nombre sea la gloria. Amén. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós! Ya vengan a la iglesia, vengan, lo estamos esperando. Les amamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ecos de salvación. Cristo en cada palabra. Un eco en cada corazón.